Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a nombre de ADICEO a la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica por permitirnos este espacio de difusión, el cual esperamos que cumpla con el cometido de poder entregar a nuestra industria información científica y tecnológica de alta calidad. En segundo lugar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos dan un espacio en sus apretadas agendas de trabajo y asisten a nuestro evento. Hemos tratado de conjuntar temas de gran relevancia y actualidad y que sean de su gran interés y beneficio. En tercer lugar, quiero agradecer también a todas las personas involucradas directa e indirectamente en la producción de proteína animal, a todos los productores, integradores, asistentes de campo, veterinarios, nutricionistas, la industria de nutrición y aditivos, premezcladores, fabricantes de alimentos comerciales, empresas de logística comercializadoras de Costa Rica y también al resto de los países que conforman Centroamérica y el Caribe. Todos han hecho un gran esfuerzo en tratar de mantener funcionando lo más normal posible la cadena de suministros de productos alimenticios y como industria hemos sido capaces de garantizar la seguridad alimentaria en las mesas y poder dar acceso a los mismos a la población. Cabe resaltar que a pesar de todos los contratiempos se han mantenido los más altos estándares de calidad y producción en cada uno de los sectores productores alimentarios. A todos los que participan en este proceso y nos acompañan el día de hoy, muchísimas gracias. Quiero agradecer también al doctor Dan Lucchini y Donato, quienes forman parte de nuestro equipo global y regional de técnicos para ganadería de ADICEO, y estamos seguros que ellos representan una gran parte de la propuesta de valor de ADICEO para buscar contribuir a lo que es toda la región. Nosotros hemos llamado esta charla Balanceo con aminoácidos en rumiantes, la metionina más que leche, porque estamos muy convencidos de que la metionina es un aminoácido totalmente determinante en el desempeño de las vacas de leche, no solamente en aspectos de salud, sino que también en la parte de reproducción y la parte de producción. Ahora, permítame un momentito, vamos a conversar un poco sobre lo que es ADICEO. Nosotros somos una compañía en plena transformación. Estamos creciendo hacia diferentes mercados y segmentos con una estrategia muy clara en la mente. Nosotros buscamos ofrecer soluciones de valor a nuestros clientes y estamos muy emocionados porque estamos relanzando nuestra imagen en el mercado y agradecemos muchísimo que nos permita en este foro tan prestigioso poder hacer ese relanzamiento. La visión de la compañía es poder ofrecer al planeta una alimentación que sea sana, accesible y de calidad. Parte de nuestras misiones, ADICEO va a contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible. ADICEO se va a comprometer a poder repartir equitativamente el valor creado entre clientes, empleados y accionistas. ADICEO también queremos ofrecer productos y servicios innovadores a cada uno de los sectores de la alimentación animal y la industria alimentaria. Como parte de la evolución de la compañía, nosotros somos una compañía que fuimos creados en 1939 por una pareja de franceses en Comité, Francia, que se dedicaban a la industria alimenticia durante la guerra. Posteriormente, en 1988, la compañía comienza a llamarse Rhône-Poulenc, que fue el mayor productor francés de químicos y fármacos en Francia. En el 2000, la parte de producción animal de Rhône-Poulenc se convierte a llamar Aventis. En el 2002, Aventis pasa a ser ADICEO. En el 2006, ADICEO pasa a ser parte del grupo filial Chem China. En el 2011, hacemos la integración de Innovia Labs. En el 2015, somos la primera sociedad extranjera en cotizar en la bolsa de Shanghái. En el 2018, hicimos la adquisición de Nutriad, que es nuestro portafolio de especialidades para diferentes unidades de negocios. Y recientemente, en el 2020, hicimos la adquisición de Framenco, que es una compañía que produce y vende ácidos grasos de cadena corta. Como parte de nuestros productos y soluciones, nosotros ofrecemos productos de palatabilidad, que vienen a ofrecer toda la parte de aromatizantes, saborizantes, promotores aditivos y promotores, perdón. También tenemos la parte de los productos de digestibilidad, los productos esenciales de nutrientes, la digestibilidad de los alimentos, productos dirigidos a salud por nutrición, productos que vienen a aportar lo que es la parte de la conservación de alimentos y preservantes, la parte de control de micotoxinas, del portafolio también de acuacultura, que viene a dar toda una gama en lo que es el sector de peces y camarón.
Y sin más ni menos, también pues proveemos soluciones y estaciones experimentales de desarrollo e innovación en donde aportamos innovaciones, evaluaciones, desarrollos para productos, productores, procesos, análisis de procesos, evaluación de competencias, en donde tenemos laboratorios dedicados a lo que son, por ejemplo, análisis NIR para ofrecer valores adicionales a nuestras propuestas en parte de balanceo por nutrición. El CERN, que es un laboratorio que también se dedica a evaluar nuestros productos y procesos nuevos. Tenemos estaciones experimentales dedicadas al desarrollo y posicionamiento de nuestros productos y a sus evaluaciones. Y tenemos aproximadamente 200 personas a cargo de investigaciones. Adicional, hacemos asociación con empresas de investigación extranjeras y universidades y logramos tener aproximadamente un promedio de unos 6,000 experimentos o desarrollos de investigación durante el año para poder soportar cada una de nuestras soluciones. Ahora, para comentarles un poquito sobre nuestro portafolio dedicado a rumiantes, nuestras innovaciones, son propuestas tecnológicas que vienen a aportar un poco más lo que son los requerimientos de una vaca, que va mucho más allá de lo que es la producción de leche. Y esto en Adiseo lo tenemos muy claro. Por eso nosotros hemos tratado de dedicar una mayor cantidad de tiempo y recursos en investigación propia y con nuestros mejores institutos a nivel mundial para poder desarrollar mejores productos que puedan aportar todos estos valores agregados. El doctor Dan Lucchini nos va a ampliar un poco más de información y nos va a presentar las pruebas que demuestran la efectividad del balanceo por aminoácidos en las vacas lecheras y todos los requerimientos que van mucho más allá de lo que es la producción de leche. Adiseo ha alcanzado un muy rápido desarrollo y crecimiento de tecnologías y nos hemos convertido en uno de los top manufacturadores de aditivos para la nutrición animal en el mundo. Tenemos el segundo mercado más grande de metionina y estamos en el rank de los número 1 de metionina líquida. Por lo tanto, somos expertos en el balanceo de aminoácidos para las raciones de vacas lecheras a nivel molecular. La oferta variada de nuestros 3 diferentes productos de metionina de Adiseo para ganado de leche van a permitir que se adapten a cada uno de sus programas nutricionales para que puedan recibir la mejor dieta balanceada. Dentro de nuestro portafolio, nuestro primer producto se llama el Smart Mind, que es un producto innovador, protegido físicamente con una cobertura sensible al pH abomazal e inerte en rooming. Este le va a conferir a la vaca un 80% de biodisponibilidad, proveyendo metionina absorbible en intestino delgado para la vaca lechera. Numerosas pruebas han demostrado que la mejora en el consumo de materia seca posterior al parto, con mayor producción de leche y una mejora en los parámetros productivos, adicional de los parámetros reproductivos y un mejor desempeño en la unidad de la vaca. Este producto, por sus características, sí logra alimentar a la vaca. SmartAmine ML es otro producto que es de la misma tecnología que SmartAmine M y su diferencial consiste en cuanto a balanceo por aminoácidos. Va a resolver lo que es la deficiencia de glicina. Nuestro tercer producto, que es el MetaSmart Dry, es específicamente diseñado para uso en rumiantes y es el hidroxianálogo éster isopropílico de metionina y es el único que se puede utilizar en alimentos peletizados. Este producto va a combinar lo mejor de ambos mundos, ya que al utilizar ambos modos de acción combinados van a ofrecer para la alimentación de la vaca y también para la microbiota ruminal. El portafolio de ganado de leche, nosotros lo complementamos con otras innovaciones de especialidades, como lo es el Celiceo, que es selenio orgánico, que es un hidroxianálogo de selenio de metionina con una biodisponibilidad del 100%. El Adimix Precision es un butirato protegido de liberación precisa para terneras. El Unique Plus y el Toxinil es nuestra propuesta de inactivadores de micotoxinas con diferentes efectos secuestrantes, decotificantes y desactivadores de micotoxinas. Lo que es Molnin y Oxinil vienen a ser la combinación de ácidos grasos que vienen a generar lo que es la propuesta de inhibición de hongos, levaduras, bacterias y antioxidantes de alta eficiencia. De mi parte, es un breve resumen de lo que es la compañía y la propuesta de valor que nosotros estamos ofreciendo a nivel regional y mundial.
y nuestra propuesta de valor. Realmente reitero todo el agradecimiento y el apoyo a la Cámara Nacional de Productores de Leche por la invitación y a ustedes oyentes por su participación, y espero pues que esta charla que les va a brindar Dan sea realmente de mucho provecho para ustedes y de conocimiento. Entonces, les cedo la palabra a Carlos para que nos presente al doctor Dan y podamos continuar con la presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Por supuesto, para todos ustedes y sobre para la audiencia. Como ya hemos dicho, el título de mi presentación es Balanceo con aminoácidos, metionina más que leche, que fue el título que Sofía eligió para que yo exponga. Y yo me atreví a darle un subtítulo, como ven acá, era verdad, sus mejores vacas se morían. Y este subtítulo no está inspirado en la nueva película de James Bond, que tiene estos títulos así, pero en realidad está inspirado en mi experiencia personal, después de haber recibido mi título universitario en Argentina y empezar a trabajar para una cooperativa agrícola lechera en Argentina, cooperativa Sancor. En su momento, la cooperativa que captaba mayor cantidad de leche en el país. Y la historia es que mi trabajo era asesorar a los productores lecheros, un grupo de productores lecheros de una zona. Y cada vez que yo trabajaba con ellos, muchas veces ellos venían y me decían, ingeniero, usted sabe, mi mejor vaca se ha muerto. Parió y a la semana, a los 15 días, se me murió. Y yo me reía. Me reía, no les creía. Yo decía, bueno, escúchame, estás ordeñando 50, 60, 100 vacas. ¿Cómo puede ser que tu mejor vaca se muera y no las otras? Pero en realidad, después de trabajar varios años en la industria, venir a Estados Unidos a hacer estudio de posgrado y trabajar muchos otros años en Estados Unidos, y continuar con el proceso de investigación y entender cómo funciona la vaca y lo crítico que es para la vaca y la nutrición de la vaca en ese periodo de transición, me he dado cuenta de que era cierto lo que me comentaban mis productores en aquella época. Sus mejores vacas se morían. Y si, pensándolo para atrás, las vacas que estos productores tenían, que eran los productores de más avanzada, eran vacas provenientes de semen de Estados Unidos, con un potencial de producción increíble, traídas a Argentina en unas condiciones de manejo totalmente distintas y en un sistema de alimentación totalmente inferior. Esas vacas parían con un nivel de producción muy alto, comenzaban a producir y ahí es cuando se acababa todo. Entonces, la historia de esta presentación está basada en esa primera experiencia y ver qué podemos hacer nosotros para que eso ocurra o no ocurra, o ocurra en menos frecuencia. Entonces, ¿cómo hago para pasar mis diapositivas? Ahí está. Entonces, la pregunta entonces es, ¿por qué se deben usar aminoácidos en las dietas? Pero antes de meternos en el tema específico de por qué se deben usar aminoácidos en la dieta, y sin tener la ventaja de que sea una presentación en vivo, la pregunta que le hago a la audiencia, y obviamente no voy a saberlo, pero la pregunta que le hago a la audiencia y que lo piensen individualmente, ¿cuántos de ustedes suplementan las dietas que alimentan a sus vacas con minerales y vitaminas? Y estoy seguro que, si no todos, una gran mayoría les suplementan a sus dietas de las vacas con minerales y vitaminas. Entonces, la segunda pregunta es, ¿por qué lo hacen? Y a esa lo voy a dejar que ustedes lo piensen, o ustedes saben por qué lo están haciendo. Si lo hacen, saben por qué lo están haciendo. La tercera pregunta es, ¿cuántos de ustedes suplementan las dietas con aminoácidos? Y de nuevo, sin saber la respuesta, estoy seguro que son muy pocos los que lo hacen. Y la cuarta pregunta es, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Viene porque ya se conoce desde hace mucho tiempo
que los aminoácidos son nutrientes esenciales. Son tan esenciales o más esenciales que los minerales y las vitaminas. Entonces tenemos este conocimiento de que hay aminoácidos que son nutrientes esenciales. 10 de los aminoácidos, de los 20 que intervienen en la producción de proteínas, 10 de esos aminoácidos son esenciales. Desde hace 20 años, el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, la NRC, concluyó que la metionina y la lisina son los dos aminoácidos esenciales que limitan a la producción de leche. ¿Qué significa que limiten y que la metionina y la lisina limiten la producción de leche y que sean aminoácidos esenciales? Quiere decir que estos aminoácidos, la metionina ni la lisina, como los otros 8 de los restantes, la vaca no los puede sintetizar de nuevo. Quiere decir que deben ser incluidos en la dieta. Además, después de hace 20 años, resultados de investigación en los últimos años, mucha de esa investigación iniciada y financiada por Adiceo, han demostrado que las vacas en transición, alimentadas con dietas suplementadas con fuente de aminoácidos protegidas, sobre todo metionina, responden con mayor consumo de materia seca, mejor salud y mejoran la reproducción. Entonces, a medida de repaso de todo esto, de nuevo, en el 2001, la NRC concluyó que los aminoácidos que limitan a la producción de leche son la metionina y la lisina. Pero eso fueron las conclusiones de 30 años de resultados de investigación que se hacían desde 30 años antes. Desde 1970, que los investigadores en las universidades en distintas partes del mundo empezaron a ver que las vacas respondían, cuando se alimentaban con aminoácidos, sobre todo con los aminoácidos limitantes, respondían con mejor producción, más proteína en la leche, y se podían formular dietas que la carga de la proteína de la dieta tenga mayor concentración de proteína. Esos fueron los resultados desde 1970 hasta el 2000, cuando la NRC concluyó efectivamente que aminoácidos limitan la producción de leche y 2 de esos aminoácidos son los que más limitan la producción de leche. La pregunta que los investigadores en los años 70 se hacían, sobre todo en la Universidad de Wisconsin, era ¿cuáles son los aminoácidos que limitan la producción de leche? Y la idea básica era que a la vaca se la alimenta, la vaca tiene un potencial de producción, se la alimenta, la vaca consume, ese alimento se transforma en proteína metabolizable o proteína digestible. Esa proteína digestible se digiere en aminoácidos. Esos aminoácidos son utilizados para la síntesis de proteína y esa síntesis de proteína termina en proteína láctea que influencia el volumen de leche. Este es el principio básico por el cual los investigadores de Estados Unidos se hacían la pregunta. Entonces, ahora que ellos sabían, o mediante su investigación, empezaron a entender que algunos aminoácidos podían limitar la producción de leche, empezaron a averiguar cuáles aminoácidos que se agregaran al alimento podían terminar en mayor cantidad de leche. Y ahí fue cuando el resultado de esta investigación durante 30 años, en el 2001, la NRC termina concluyendo que hay 10 que limitan, lisina y metionina son los que más limitan la producción. Es más, el primer trabajo que se publicó en la revista Journal of Dairy Science, que es una publicación técnica específica para los productores de leche, el primer trabajo que se publicó en ese journal fue un trabajo que salió de un grupo de la Universidad de Wisconsin, el Dr. Broderick y sus asociados, en el 1972. Y ya en el 1970 ya había algunos productos a nivel comercial que protegían, en este caso, la metionina. Y lo que este investigador hizo, y lo que se publican los resultados en el 1972, ellos alimentaron una fuente de metionina protegida por encima del alimento y estudiaron el impacto sobre más producción de leche. O sea que este concepto realmente tiene 50 años. No estamos hablando acá de un concepto totalmente nuevo. Hagamos un salto ahora en los fines de los años 90. En los fines de los años 90, el doctor Wu Xiaogu
introduce un nuevo concepto a todo lo que sea el alimento de los aminoácidos. Y no lo limita nada más que alimentando aminoácidos para que terminen en proteína láctea. El doctor Goujaoulou introduce un concepto nuevo en el mundo de la nutrición de aminoácidos y su concepto dice que los aminoácidos no solamente son importantes para la producción de una proteína, sino son importantes porque regulan procesos metabólicos para mejorar la salud, la sobrevivencia, el crecimiento, desarrollo, lactación y reproducción del animal. ¿Qué implica eso? Que estos aminoácidos no solamente intervienen en producción de proteína láctea, sino también en tejidos proteicos, músculos, en enzimas que son fundamental para que el metabolismo de la vaca funcione, receptor proteico, que básicamente son los que captan los nutrientes que están en los nutrientes los cuales alimentamos a las vacas y hacen de que esos nutrientes entren en la célula y la vaca los metabolice adecuadamente, canales iónicos, exactamente lo mismo, etcétera. Por algún motivo mi producción se ha parado, lo vamos a tratar de hacerlo de vuelta. ¿Me están viendo ustedes, no es cierto? Lo estamos viendo a usted, pero no la No presentación. la presentación. Vamos a ver si la paso de vuelta. Por algún motivo se me paró, pero vamos a ver si funciona ahora. Share screen. Perdón por esto. Probablemente haya apretado algún botón que no debería apretar. Pero ya estamos viendo de nuevo la presentación, Ya, es lo importante. ya estamos de vuelta, perfecto. Estamos de vuelta entonces. Y ahí quedamos entonces. O sea, son varias las proteínas varias las proteínas en las cuales terminan como funcionando como estos aminoácidos. Y en este caso hay una publicación del doctor Goujaoulou que expone su síntesis y dice que estos aminoácidos o algunos aminoácidos tienen funciones fisiológicas que van más allá de participar como un bloque, simplemente un bloque para una producción de alguna proteína muscular. Por ejemplo, inmunidad y salud, la metionina, metabolismo energético, la glicina, agentes antioxidantes, metionina, reproducción, arginina y metionina, metilación del ADN, metionina. Cada uno de estos, y la lista es bien larga, no solamente es la metionina y la arginina o la lisina y la glicina, hay otros aminoácidos que también son considerados como funcionales. Simplemente acá le estaba dando algunos ejemplos y estoy poniendo en rojo la metionina, que es el aminoácido por el cual nosotros estamos hablando hoy. Entonces, ahora no sé qué está pasando. Discúlpeme un poquito que hay algo que no está funcionando bien acá. Ok. Por algún motivo esto está funcionando mal, pero básicamente seguimos con el tema que el problema, si vemos los aminoácidos en la producción de atrás, está bien. La producción ya está totalmente tomada, pero veamos hacia el frente en la salud. Y aquí vemos qué pasa, los problemas que tienen las vacas durante la transición de salud. Y todos sabemos que ocurren muchas cosas. ¿Qué es lo que le ocurría a estos productores de Argentina? Y que siguen ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, Latinoamérica, en todos lados. Cuando las vacas paren, están expuestas a tener problemas, distintos problemas de salud, y esto es por una disfunción inmune. Es más, entre un 30 y un 35% de las vacas que paren se ven afectadas por alguna de estas enfermedades metabólicas. Y el 78% de estas enfermedades metabólicas ocurren dentro de las 3 semanas posteriores al parto. Entonces ahí empiezo yo a recapitular
los problemas que me estaban comentando mis productores de Sancor hace ya muchos años en Argentina. Era cierto, sus vacas padecían enfermedades y algunas al extento de que si no se controlaban podía llegar a causar la muerte. Entonces la pregunta es cómo afecta la producción, la salud y la reproducción de estas enfermedades que se padecen durante la transición. Porque el efecto que vemos es que la vaca esté enferma, que tenga alta fiebre, que no pueda caminar, que quede echada, pero cómo afecta, cuál es el largo efecto a nivel de producción, de salud y reproducción. Aquí, este es un estudio que ese soy yo que está en inglés. Si me disculpan, pero básicamente, otra producción más. Básicamente, lo que dice este gráfico, a ver si puedo pasar para atrás, es la cantidad de el porcentaje de vacas de incidencia de enfermedades que ocurren, y todas ocurren básicamente al principio de la aparición, fundamentalmente en los primeros 30 días. Ahora bien, vamos a la parte de reproducción. No sé por qué esto... A ver si lo hago así para que no me salga la voz de abajo, la voz de atrás. No sé por qué es lo que está pasando, pero tecnología. Si vemos cuáles son los eventos que deben cumplirse para llegar a una preñez exitosa. Básicamente, la vaca entra en celo y unas 24 o 30 horas después del celo, la vaca se produce la ovulación. Ese óvulo va flotando dentro de la trompa uterina hasta llegar a la fertilización. La fertilización debe ocurrir entre 10 a 12 horas después de que termina el celo. Ahora ya está el óvulo fertilizado y comienza a crecer. Este embrión empieza a dividirse, las células empiezan a dividirse. Entre los 4 y los 8 días llega a mórula y después entre los 6 y los 8 días a blastocistos. Esto quiere decir que llega entre 16 y 24 células. Empieza unicelular, cuando se fertiliza empiezan a haber 2, 4, 6 y hasta a los 4 o 8 días tiene entre 16 y 24 células. El óvulo sigue flotando y entre el día 8 y 28 se elonga y empieza a crecer ya más rápidamente. Al día 16 es cuando hay una recognición, un reconocimiento materno, que es cuando el óvulo, este huevo o embrión, se empieza a fijar en la pared uterina, y los días críticos es el día 30 al día 35, donde ese embrión se implanta en el útero, y ahí comienza la transferencia de nutrientes entre la madre y el embrión. Si uno se pone a pensar lo que tiene que ocurrir para que desde que la vaca está en celo hasta que este embrión quede fijado en la pared uterina, que son los primeros 30 a 35 días, es casi un milagro de que muchas vacas queden preñadas. Y es más, es casi un milagro, y muchas de esas vacas pierden sus embriones. Datos del doctor Santos dicen que en realidad desde la inseminación artificial hasta los primeros 28 días hay un gran porcentaje de mortandad embrionaria temprana. Después de los 28 días hasta los 40, 45 días hay un 15% de mortandad embrionaria, y desde los 45 días hacia término, básicamente las pérdidas son mucho menores. Pero el periodo crítico son desde el periodo de la inseminación hasta los 28, inclusive hasta los 45 días. Ahora bien,
Cuando nosotros pensamos en la parte de reproducción, lo que estamos viendo es la vaca si entra en celo, si la vaca está fertilizada, etcétera. O sea que nos concentramos nuestros esfuerzos a garantizar una buena reproducción 15 o 20 días antes de la inseminación artificial, 60 días, 70 días, el periodo que ustedes elijan, 15 días antes y entre los 45 días después de esa inseminación. Pero en realidad la pregunta que debemos hacernos es, ¿realmente este es el periodo crítico que tenemos que mirarlo entre el día 50 y el día 90? ¿O tenemos que considerar qué es lo que le pasó a esa vaca desde el parto hacia el momento en que se insemina esa vaca? Lo que tenemos que tener en cuenta es que ese óvulo que la vaca, que pretendemos que sea fertilizado, cuando inseminamos la vaca a los 70 días o a los 75 días, ese óvulo se empezó a generar no 3 días antes de la inseminación, ese óvulo se empezó a formar desde antes del parto. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es cómo la salud y nutrición de la vaca que va a ser inseminada el día 70 está, cómo la salud y la nutrición de esa vaca influencian la calidad de este embrión que va a ser fertilizado y cómo la calidad de este embrión influencia que no se mueran tantos embriones durante el término de la preñez. ¿Cómo hacemos para medir esto? Una forma de medir esto es básicamente a través de un índice de actividad hepática que se ha desarrollado por un grupo de investigadores italianos, en los cuales ellos han desarrollado una serie de biomarcadores a nivel sanguíneo para estudiar cómo la salud de la vaca a nivel metabólico, sin que la vaca esté manifestando una enfermedad que la podamos ver, sino que al estudiar estos marcadores en el plasma podemos determinar si ese hígado está funcionando bien o no está funcionando bien. Entonces, y este índice se llama LAI, Liver Activity Index. Es un índice de actividad hepática o salud hepática durante la transición. ¿Qué es lo que se hace? Se midan 3 biomarcadores que son sintetizados en el hígado: albúmina, colesterol y vitamina A. Entonces, lo que se hace es, se toman muestras de sangre de las vacas en el periodo próximo al parto, entre los 3 y los 20 días del parto, se mide la concentración de estos biomarcadores y basado en la concentración de estos biomarcadores se puede determinar si el hígado de esas vacas funciona o no funciona, o es saludable o no es saludable. Como medida a nivel práctica, en un hato no es, hoy por hoy no es práctico, pero sí desde el punto de vista científico para establecer relaciones de cómo cada uno de estos biomarcadores me pueden indicar o me pueden influenciar no solo la producción, sino la salud y la reproducción de las vacas. Es más, este grupo de investigadores de Italia hicieron esos estudios y los han publicado en este Journal of Daily Science. Para hacer una revisión de cuáles son los parámetros o dónde debemos estar, por ejemplo, en Estados Unidos, la situación reproductiva del hato de Estados Unidos, y esto quiero decir de los 9,5 millones de vacas que hay en Estados Unidos, el promedio de la edad al primer parto en meses es 25 meses. Está establecido que idealmente la edad del primer parto de una vaca en lactancia debe ser entre 22 y 24 meses. O sea que ya de por sí en Estados Unidos las vacas en promedio están pariendo un mes después de lo que deberían parir para aprovechar y explotar su vida productiva y su producción de leche. Los días al primer servicio tienen que estar entre menos de 80 y en Estados Unidos están en 78 días. Este número se ha ido acortando a través del tiempo y yo creo que esto es debido a la gran implementación del servicio de inseminación a un nivel determinado por el uso de sistemas de reproducción, que ha funcionado muy bien.
La tasa de concepción al primer servicio debe ser de un 50%, y acá hay mucho por hacer, está en un 37%. El servicio por concepción idealmente debería ser menos de 1.7 y está en 2.2, otro número que hay que ajustar. Y el intervalo entre partos debería ser menos de 380 días, y en Estados Unidos el promedio es de 398 días, casi 400 días. Debemos tener en cuenta que por cada día extra que hay intervalo entre partos o de días abiertos, cuesta en Estados Unidos entre 3 y 5 dólares por día. O sea que hay números que ajustar y plata que ahorrar si uno pudiera lograr que de Italia. Usando este índice de la actividad en el hígado, lo que hicieron fue medir la salud hepática en los primeros 28 días de la lactancia de la vaca, y estudiaron cómo afectaba, de acuerdo al índice de hepático o índice de salud hepática, en los primeros 28 días, cómo afectaba a la reproducción en la vaca. Entonces, por ejemplo, los servicios por concepción en las vacas que tuvieron un índice hepático saludable o más alto fueron de 1.65 por vaca. Acuérdense que el servicio por concepción debería ser menos de 1.7, estas vacas lo lograron. Aquellas vacas que tenían un hígado saludable en los primeros 28 días. Las vacas que tenían un hígado saludable malo sobrepasaron el 2, casi 2.5. Los días abiertos, las vacas con un servicio, con un hígado sano después de parida, tuvieron días abiertos, 92 días abiertos, comparados con entre 120 y 130 días de días abiertos. Tasa de concepción al primer servicio, 52% contra 40 o 30 o 20. El porcentaje de vacas reinseminadas, un 20% contra un 45, un 57, un 30. O sea, en definitiva, el mensaje de esto es que yo no aconsejo a usar este índice de actividad hepático en un acto comercial, porque no es práctico, pero sí lo que quiero demostrar es que si nosotros hacemos lo posible para tener un índice de actividad hepática lo mejor posible y aseguramos una salud en los primeros 30 días de la vaca después de parida, vamos a tener un efecto positivo a largo plazo en respecto a la reproducción de las vacas. Entonces, el primer mensaje de esta charla era los aminoácidos son esenciales. Preguntémonos por qué no alimentamos aminoácidos o por qué no adicionamos los aminoácidos a las dietas cuando sabemos que les hace falta y las vacas nos van a responder positivamente. El segundo mensaje es el éxito de una preñez a término no comienza el día que inseminamos las vacas. El éxito de una preñez a término comienza en el periodo de transición de la vaca. El segundo mensaje. Y ahora les voy a mostrar algunos resultados que nosotros hemos hecho en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, comparando específicamente el efecto de las fuentes de metionina que Sofía les había comentado, smartamina, acá con la sigla SM, o Metasmart, con la sigla MS, durante el periodo de transición. O sea, cómo responden vacas que se alimentan o no se alimentan con cualquiera de estas dos fuentes de alimentos de metionina protegida durante el periodo de transición, 21 días antes hasta 30 días después. Eso es básicamente un grupo de vacas. Se alimentó una dieta control 21 días antes hasta parida, una dieta de vacas cercanas al periodo de transición, al periodo de parición, y se alimentó una dieta para vaca fresca durante 30 días. Esta es la dieta control. Sobre esta dieta control se agregó smartamina,
antes y después del parto, o Metasmart, antes y después del parto. Y la comparación está entre estos 3 grupos de vacas después de paridas. Y básicamente, bueno, acá están más o menos las dietas, sin ir a demasiado detalle. Lo que quiero mostrarles es la concentración de metionina como porcentaje de la proteína metabolizable, o los gramos de metionina y lisina que se alimentaron a las vacas en las dietas básicas y en las dietas preparto, en las dietas postparto. Básicamente, la única diferencia que hubo en las dietas esas fue los gramos de metionina que se alimentaron preparto y pospartos. La dieta básica de preparto de las vacas control daba en total 22 gramos de metionina y se le adicionaron básicamente 7 gramos más por vaca por día de metionina con cualquiera de los 2 productos comerciales. Las vacas postparto, la cantidad de metionina que esas vacas consumieron era 28 gramos en la dieta básica, y sobre la dieta básica se agregaron entre 10 y 11 gramos más de metionina por vaca por día. Esa es la única diferencia que esas vacas tuvieron en las dietas. Y el resultado fue que las vacas consumieron más materia seca, significativamente, después del parto, y este es el promedio de los 28 días, produjeron entre 3 y 5 y 4 litros más de leche por vaca por día. Produjeron entre punto 2 y punto 2 básicamente más porcentaje de leche, y ustedes pueden calcular cuántos gramos más de proteína de leche, y produjeron las vacas con Metasmart más grasa, las vacas con Smartamina un poco de menos grasa que las vacas control. Pero en definitiva, el parámetro que yo mido normalmente para capturar todos estos cambios que se hacen, la LCE, que es la leche corregida por energía, que es un índice que captura volumen, cantidad de grasa y cantidad de leche. Las vacas control produjeron 41 litros de promedio en los primeros 28 días de leche. Las vacas que se alimentaron con Metasmart, esa diferencia de 10 gramos más de metionina metabolizable en los primeros 28 días, se tradujeron en 4 litros más de leche, o las vacas alimentadas con Smartamina también se tradujeron en 4 litros más de leche. Y de nuevo, la única diferencia fueron estos 10 gramos más de metionina. Desde el punto de vista de salud, y aquí tenemos la cantidad de vacas que se tuvieron que asignar a este estudio. Las vacas control tuvieron que usar 24 vacas porque tuvieron que descartar 10 vacas en el transcurso del ensayo. La idea era terminar por lo menos entre 12 y 15 vacas por tratamiento. Y el problema que los investigadores tuvieron fue que las vacas control se les empezaban a enfermar. Y cuando se empezaban a enfermar, tenían que someterlas a tratamiento. Cuando se sometían al tratamiento, tenían que sacarlas del estudio porque esas vacas ya estaban con dietas totalmente distintas. No lo podíamos incluir en nuestro ensayo. Entonces, tuvimos que usar 24 vacas que iniciaron el estudio en la vaca control porque se tuvieron que descartar 10 contra 3 o 4 vacas que se tuvieron que descartar por estas enfermedades que ocurren, como ya comentábamos, en las dietas con Metasmart o Smartamina. Y fundamentalmente, el gran porcentaje de vacas que se tuvieron que descartar fue por una gran incidencia de ketosis de esas vacas control comparada con las vacas de Metasmart o Smartamina. ¿Qué pasa cuando las vacas paren? Hay un estrés metabólico. Y este estrés metabólico tiene un impacto en el sistema inmune de la vaca, que es lo que hablábamos anteriormente. Las vacas paren, están sometidas a un estrés inmunológico, sus defensas bajan y se empiezan a enfermar. ¿Cómo reacciona el metabolismo? Bueno, hay una causa, hay una lesión tisular. Esa lesión es, si se quiere, normal. Cuando un ternero pasa a través del canal vaginal, hay lesión de tejidos. Esto causa inflamación y estos
estos procesos inflamatorios del tejido, el sistema inmunológico reacciona con producción de citoquinas, que son varias. Estas citoquinas que se producen en el hígado es un mensaje que le da el sistema inmunológico al hígado para que el hígado produzca proteínas. Estas proteínas tienen distintas funciones y es todo parte del sistema inmunológico. De nuevo, hay un proceso de agresión a un tejido, el tejido reacciona, el sistema inmunológico produce las citoquinas, estas citoquinas le dan el mensaje al hígado, el hígado produce proteínas que son las que son la parte del sistema inmunológico para ayudar a que todo vuelva a la normalidad. Esto es normal, pasa y no hay que preocuparse por eso, es parte del sistema inmunológico. Y hay proteínas que se llaman de fase aguda, quiere decir que estas proteínas ante un insulto al sistema normal, al equilibrio, estas proteínas aumentan porque el hígado produce más. Hay otras que se llaman de fase aguda negativa porque la concentración de estas proteínas disminuyen cuando hay un insulto a nivel celular. ¿Mm? Ahora bien, ¿por qué les explico todo esto? Simplemente les explico esto porque algunas de estas proteínas de fase aguda son las que, la albúmina, por ejemplo, son algunas de las concentraciones que estos investigadores del grupo de Italia estudiaban. ¿Mm? Entonces, lo que ellos hicieron, y tienen otra publicación, en el cual estudian la concentración de albúmina, que es una de estas, alguno de estos biomarcadores, y la concentración de albúmina en vacas recién paridas, sanas, es alta, en la barra blanca. Después midieron concentración de albúmina en vacas que estaban con algunas enfermedades o manifestaban algún tipo de enfermedad. Después otro grupo de vacas ya empezaron a manifestar enfermedades, pero las sobrepasaron, y un cuarto grupo que son vacas que se enfermaron y que realmente tuvieron que hacer una intervención, incluso algunas llegaron, no sobrevivieron. Entonces hicieron una correlación entre la concentración de albúmina y agruparon las vacas de acuerdo a eso, a cómo se enfermaban. ¿Mm? Ellos determinaron que, de nuevo, que la concentración de albúmina en el plasma de las vacas que estaban sanas era a este nivel. Nosotros en el estudio que se hizo en la Universidad de Illinois, también medimos la concentración de albúmina de las vacas control, que es estas, con respecto a las vacas que se alimentaron las fuentes de metionina. Y como ven aquí está demostrado que las vacas que se usaron, que se alimentó metionina, tuvieron mayor concentración de albúmina. Y la albúmina, básicamente, es una proteína. ¿Por qué están formadas las proteínas? Por aminoácidos. Entonces, aquí viene, estamos enlazando el concepto del aminoácido funcional con respecto a cómo impacta, cómo puede llegar a impactar la salud del animal. Entonces, la conexión es, si tenemos una dieta que le damos a una vaca y está deficiente en este aminoácido, la vaca no tiene suficiente cantidad de este aminoácido que le va a indicar a la vaca que tiene que producir o que le permita a la vaca producir una cantidad cierta de albúmina. Pero si le damos este aminoácido, y no tiene que ser una cantidad exorbitante, la vaca tiene las herramientas como para producir esta cantidad de albúmina, que es un biomarcador de la actividad hepática y que reacciona ante un insulto del sistema inmunológico. Otro aspecto también que es natural es el estrés oxidativo que se desencadena por la inflamación. Cuando hay inflamación de nuevo, hay una serie de moléculas que naturalmente se producen y ocurre como un efecto del sistema inmunológico. Hay inflamación, se generan estos superóxido, el anión superóxido, etcétera, que son básicamente radicales. Esto genera estrés oxidativo
que genera más inflamación, genera estrés oxidativo, genera más inflamación. Y si este proceso, por algún motivo que es natural y que debe ocurrir, porque es una reacción del sistema inmunológico, pero si no lo paramos, si no lo controlamos, salta de control y la inflamación es tal que la vaca ya empieza a tener fiebre. Si no le damos antibiótico, la vaca sigue enferma y eventualmente puede llegar hasta causar la muerte. Pero si lo controlamos de alguna forma, entonces ya evitamos que esto pase. ¿Qué función tiene la metionina en todo este proceso? ¿Dónde viene la metionina? La metionina, de nuevo, y acá de nuevo traigo a recordarles el concepto de aminoácido funcional. La metionina es básicamente el principal precursor de glutationa. La glutationa es el principal antioxidante que es intracelular. Entonces, ¿qué tiene que ver la metionina con el parto? ¿Qué tiene que ver la metionina con la inflamación? Mucho y nada. Lo que tiene que ver es que si le damos una suficiente cantidad de metionina a la vaca, va a tener las herramientas como para producir una suficiente cantidad de glutationa, que es este antioxidante, para poder controlar este proceso oxidativo. Eso es todo. Y lo que hicimos fue, en este estudio que hicimos en Illinois, fue medir la cantidad de glutationa, la concentración de glutationa en el plasma de esas vacas. Y como ven acá, las vacas que no tuvieron la metionina tuvieron menor cantidad de glutationa previo al parto y menor concentración de glutationa después del parto. Entonces, de nuevo, no es definitivo, pero es otra indicación de que las vacas reaccionaron a esta suplementación de metionina. Hay muchas publicaciones de este estudio y muchos marcadores que se estudiaron. Simplemente me limito a estos dos por una cuestión de tiempo. Seguido a ese estudio, se hizo otro estudio con el mismo grupo de investigadores en la Universidad de Illinois. Y en este caso, lo que se investigó fue comparar no la metionina nuestra con otra metionina nuestra, sino lo que se hizo fue, se comparó la metionina nuestra con un producto de un competidor que es una fuente de colina protegida que se usa en el mercado para evitar todos estos problemas. Y el sistema, el diseño fue muy similar. Se midió la producción de leche, consumo de materia seca, calidad de leche. Se hicieron biopsias a nivel hepático, se hicieron biopsias a nivel tejido muscular y a nivel tejido adiposo para ver, se evaluaron todos estos biomarcadores para ver cómo las vacas reaccionaban ante la adición, ya sea de metionina, como esmartamina, o como Reassure. Y de nuevo, las dietas, aquí están, le vamos a mandar las presentaciones para que ustedes las miren, pero básicamente la diferencia fueron estos famosos 6 o 7 gramos de extra metionina antes de parir, o entre 8 y 10 gramos de metionina después de parir, con las dietas comparadas con las dietas de control. En las dietas de colina, lo que se hizo fue, se alimentaron básicamente 60 gramos del producto, como lo dice los que los venden. Y los resultados fueron realmente muy similares a los resultados que tuvimos con el resultado anterior. 8 vacas tuvieron ketosis, las vacas de control, comparadas con 3 vacas de metionina y 8 vacas de colina. También hubo un cuarto grupo de vacas que se alimentaron metionina y colina para ver si había un efecto aditivo y no fue así. Respecto al consumo de materia seca, hubo un consumo mayor, significativamente mayor, de las vacas que se alimentaron metionina con respecto a la vaca control, y ese efecto no se vio en las vacas que se alimentó colina. La producción de leche, de nuevo, muy parecida a la anterior. El promedio de producción de leche de esas vacas en los primeros 28 días de lactancia de las vacas control fue 40 litros, comparada con las vacas de metionina, que fueron 45 litros de leche. Y la proteína, mayor cantidad de proteína. O sea que, y la grasa muy similar
con mayor proteína y mayor volumen. O sea que la cantidad de kilos de grasa y de kilos de proteína que esas vacas produjeron fue mayor con metionina. Ninguno de estos efectos se vio en las vacas que se alimentó el otro producto comercial. Vamos al estrés oxidativo, de nuevo a la glutationa, y acá vemos básicamente el mismo resultado que vimos con el ensayo anterior, en el cual las vacas que se alimentaron metionina tuvieron mayor concentración de glutationa durante todo el proceso, sabemos que es importante. Desde el punto de vista de inflamación, la albúmina, el mismo resultado de nuevo. Las vacas que control estuvieron con menor cantidad de albúmina que las vacas que se alimentaron metionina. En definitiva, las conclusiones de los resultados de la investigación de la Universidad de Illinois fue que cuando se alimenta una fuente de metionina protegida en las vacas de transición, se aumenta la ingesta de materia seca, básicamente de 1 kilo antes de parir y casi 2 kilos después de parir. Se aumenta la producción entre 3 y 4 kilos de leche. Se aumenta la proteína de leche entre un 0,2%, la grasa entre 0,1%. Se mejoró el estado inmunológico metabólico de la vaca. Se disminuyó la inflamación y las vacas esas tuvieron una mejor función hepática. O sea que resultados conclusivos, muy concluyentes, y resultados que se han repetido por otras compañías tratando de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Saltamos ahora a la parte de reproducción. ¿Qué pasa con la parte de reproducción? Y vuelvo a este grupo de italianos que estudiaron la función hepática después de las vacas recién paridas, comparadas a cómo estas vacas reaccionaron en el tiempo. Entonces, y acá están de nuevo la concentración de aptoglobina y estos ROM, que son la cantidad de estos reactivos oxidantes. Las vacas con mejores actividad hepática no solamente tuvieron mejor producción, tuvieron menos problemas de salud después del parto, tuvieron más días abiertos y tuvieron las vacas que tuvieron peor índice, tuvieron más problemas de salud, tuvieron más metritis, tuvieron más días abiertos, tuvieron menor tasa de concepción, tuvieron menor rendimiento de leche. O sea que, de nuevo, mensaje 3, la salud hepática de la vaca después de parir no solo afecta cuántas vacas se nos van a enfermar, cuántas vacas estemos forzados a descartar, sino que afecta a la producción y afecta a la reproducción 60 días después del parto, cuando ni siquiera nos acordamos qué pasó durante el parto. Ahora bien, voy a saltar aquí para no hacerla muy larga, porque se me está pasando el tiempo. ¿Cómo afecta la metionina en el desarrollo embrionario? Ahora estamos bien, ahora enfoquémonos desde el punto de vista de la parte específicamente de el impacto de la metionina en el desarrollo embrionario en este caso, de vacas. Se estudió hace ya muchos años, estudió este impacto, y lo que hicieron fue incubar embriones de ratones embriones de ratones en plasma obtenido de vacas con ningún tipo de agregado. Después a otro grupo de embriones lo incubaron, embriones de ratas de nuevo, los incubaron en plasma de vacas, pero le agregaron aminoácidos y vitaminas. Un tercer grupo le agregaron nada más que aminoácidos, a otro, un cuarto grupo, nada más que vitaminas, a otro grupo, todos los aminoácidos, pero sin metionina, y a un último grupo, nada más que metionina. Y lo que midieron fue cuánta proteína embrionaria, en definitiva fue una forma de medir el crecimiento embrionario de esos ratones in vitro, o cuántos embriones abnormales había. Si no le ponían nada a esos embriones, el 100% de los embriones eran abnormales y crecían básicamente 73 microgramos. Si le ponían aminoácidos y vitaminas, ningún embrión era abnormal,
y crecieron básicamente el doble. Si le ponían todos los aminoácidos, básicamente los mismos resultados que con todos los aminoácidos y las vitaminas. O sea, esto dicen que si le ponían nada más que las vitaminas, no crecieron. O sea que acá dicen las vitaminas no es que no sean importantes, sino que el plasma de las vacas era suficiente como para que esos embriones crecieran normalmente. No hacía falta más vitaminas. Si le ponían aminoácidos sin vitaminas, no pasaban, no crecían. Ahora, si le ponían el plasma de la vaca, nada más que con metionina, solamente con metionina, los embriones volvían a crecer y no hubo ningún embrión abnormal. Esto no fue para tener más ratas, sino fue para demostrar muy elegantemente que en las vacas, el plasma de las vacas no tiene suficiente metionina como para garantizar un crecimiento normal de los embriones. Ahora, eso era con embriones de ratas. Nosotros hicimos el mismo estudio en la Universidad de Florida, usando el mismo concepto, pero en vez de usar embriones de ratas, usamos embriones de vacas. Pero el principio es exactamente el mismo. Y lo que hicimos fue incubar embriones de vacas en in vitro con distintas concentraciones de metionina. Tuvimos que hacer el ensayo 2 veces. La primera vez lo usamos con el embrión de el plasma de vaca sin ningún tipo de agregado de metionina en el plasma de las vacas. Después le agregamos 35, 50, 100, 200 y 400 microgramos, la concentración, simplemente acuérdense de estos números de 35, 400, cantidades de metionina en el medio de la incubación. Los embriones que los embriones que no se le agregó metionina, casi ninguno creció. Aquellos que se le agregaron entre 35 y 400 microgramos, todos crecieron y no, a pesar de que hubo un crecimiento incremental, no hubo diferencia significativa entre cada uno de estos embriones. Ahora bien, ¿por qué usamos estas concentraciones? Es porque no teníamos idea de cuál sería la concentración fisiológica de una vaca en la concentración de metionina en el plasma de una vaca. Considerábamos que deberíamos estar aquí, y eso era totalmente equivocado. Después nos dimos cuenta que la concentración de la metionina en el plasma de las vacas es mucho menor que esto. Entonces tuvimos que rehacer el ensayo, y cuando lo hicimos empezamos con 7, 14, 21, 28 y 35, que estas son condiciones fisiológicas mucho más adecuadas. Cuando hicimos el ensayo nos dimos cuenta que las vacas deberían tener por lo menos de 21 a 35 microgramos de la concentración de metionina en el plasma de las vacas. Y acuérdense de estos números porque van a ser importantes para después. Por ejemplo, en el estudio de la Universidad de Illinois, que volvimos a medir la concentración de metionina en el plasma de las vacas, en este caso, en los primeros 30 días de paridas, y medimos la concentración de todos los aminoácidos. Acá les estoy mostrando nada más que los 3 más importantes, histidina, lisina y metionina. Aquellas concentraciones que nos llamaron la atención fueron la histidina, que fue menor en las vacas con el índice de actividad hepática baja, comparada con las vacas con índice de actividad hepática alta, y las vacas que se alimentaron las vacas con índice de actividad baja, la concentración de metionina fue de 20 comparada con 25. Si nos acordamos aquí, básicamente las vacas con índice de actividad baja estaban aquí en un lugar casi border, casi en el borde del límite inferior. Si nos fijamos en las vacas que se alimentaron metionina, la concentración de plasma fue de 25. En un segundo estudio, lo que se hizo fue estudiar la concentración metabólica, la concentración de metionina en el líquido folicular, ahora estamos hablando dentro del folículo de esas vacas, o en el suero de las vacas, y esto se hizo en el líquido folicular del primer folículo después del parto. Esto quiere decir entre unos 12 y unos 15 días después del parto. La concentración de las vacas de metionina, las vacas control, dentro del líquido folicular era 11, comparada con las vacas que se alimentaron con esmaltamina, que fue 18. Y en el suero, el mismo día, esas mismas vacas, de nuevo en el suero o dentro del líquido folicular, 16 y 25. De nuevo, venimos aquí. Estamos
ahí estamos. Las vacas que no se alimentaron con metionina están acá, las vacas que se alimentaron con metionina están aquí. O sea que, de nuevo, no estamos haciendo, tratando de demostrar que si en vacas donde están alimentadas con dietas pre y pospartos que están diseñadas para soportar una producción de 40 litros de leche por vaca por día, o sea, unas dietas relativamente bien balanceadas, pero deficientes en metionina. Si no le damos metionina, las vacas van a seguir produciendo, pero no van a tener la suficiente cantidad de metionina para poder soportar los niveles de enfermedad. Este es un tercer estudio que se hizo, y en este caso ya en un hato comercial en Wisconsin, un hato de 5.000 vacas, donde seguimos las vacas, no se hizo un estudio in vitro, seguimos las vacas hasta los 127 días de preñez. Lo que se hizo fue, a partir del día 21, después de paridas, del día 21 después de parida, se empezó a alimentar metionina a un grupo de vacas y no metionina a otro grupo de vacas. A los 66 días se hizo la inseminación artificial por tiempo, y se detectó la calidad de los embriones hasta 127 días. Y así es como se hizo el ensayo. Este es una foto del estudiante que hizo ese ensayo, y la forma de hacerlo era básicamente que todos los días a todas las vacas se le ofrecía una cucharada, básicamente, de una ración en granos destilados, que tuviera nada más que granos destilados, o en una misma cucharada, las vacas, por ejemplo, rojas, que tenían de este balde, que tenía metionina. Y así es como se veían las dietas. Entonces, cada vaca llevaba una copa azul o una copa roja, dependiendo a qué grupo esté asignada. Las vacas estaban todas juntas y estaban alimentadas a la misma dieta. La única diferencia era que se le daba 60 gramos de granos destilados o 60 gramos nada más de granos destilados con 21 gramos de esmartamina. Al mismo tiempo, se controlaba, como les decía, el nivel de cuántas vacas quedaban preñadas y el nivel de mantenimiento de esos embriones. Lo que se hizo también después de la inseminación artificial programada, lo que hicimos fue medir la concentración de los aminoácidos de esas vacas. Ya no estamos en el periodo inmediatamente después del parto. Acá estamos 28 días después de la aparición. Estamos más o menos a los 97 días de leche. 28 días después de la inseminación artificial por tiempo. Así todo, si bien es cierto que la concentración de metionina ya es más alta, y estamos en niveles adecuados, teóricamente adecuados, la concentración de metionina en el plasma de esas vacas a los 100 días de lactancia está en 42 comparada con la concentración de las vacas que no se alimentó metionina, que está en 24, para tener en cuenta. ¿Qué pasó a nivel embrionario? Y esto es al día 33. Y se midieron, por ultrasonido, se midieron los embriones de esas vacas. No hubo efecto en el crecimiento de las vacas primíparas, pero sí hubo efectos significativos en las vacas multíparas, en el crecimiento de esos embriones al día 33. Los embriones de las vacas multíparas que fueron alimentadas las dietas control sin la suplementación de esmartamina, tuvieron embriones más chicos. No solamente de largo, sino también de ancho y en el volumen total. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Que básicamente las pérdidas embrionarias de las vacas entre el día 28 y el día 61, las pérdidas embrionarias de las vacas primíparas fueron entre un 12 y un 14%, no hubo diferencia significativa, pero las pérdidas embrionarias de las vacas multíparas entre el día 28 y 61, las vacas alimentadas con esmartaminas se perdieron un 6% de esos embriones, las vacas multíparas se perdieron un 20% de esos embriones, una diferencia significativa. De nuevo,
esto es el efecto de la metionina directamente alimentada, no solamente en el periodo nada más que los 28 días, sino desde los 28 días hasta los 125 días. Y este es un último ensayo que se ha hecho últimamente, todavía no está publicado, pero está en proceso de ser publicado. Un ensayo que se hizo en la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Cornell, entre el día menos 21 y 112. Y de nuevo medimos la concentración del plasma sanguíneo, en este caso los 80 días de lactancia, y de nuevo detectamos esta diferencia en la concentración de los plasmas. De nuevo demostramos la producción de leche. La producción de leche de estas vacas, en promedio, no hubo diferencia en producción en volumen de leche de estas vacas. Las vacas con o sin metionina. Promedio de producción entre el día 1 y el día 16, y la semana 16 de lactancia, fueron de 49.1 kilos de leche de las vacas control y 48.7 kilos de leche de las vacas con esmartamina. No hubo diferencia significativa. Pero como ven, atos con muy buena producción de leche, porque es la producción de leche por estas 16 semanas. Desde el punto de vista de proteína, sí, hubo una diferencia significativa. Las vacas que se alimentaron con metionina tuvieron una concentración significativa mayor que las vacas control. Y el promedio fue de 3.3 de proteína verdadera de la leche comparada con 3.2. Y desde el punto de vista de la grasa, también hubo una diferencia. Las vacas que se alimentaron con metionina tuvieron una 3.87 de porcentaje de producción de leche, de grasa en la leche, comparadas contra 3.77. O sea que esas vacas de leche corregida por energía, cuando consideramos los tres aspectos, fue mayor de las vacas alimentadas con metionina que las vacas no alimentadas con metionina. Desde el punto de vista de mortandad embrionaria, entre los días 32 y 67, no hubo, repito, no hubo diferencias significativas, pero sí hubo diferencias a nivel numérico. Las vacas que se alimentaron metionina, en total de las vacas que se alimentaron metionina, de estas 400 vacas, básicamente se perdieron el 6% de las vacas, se perdieron en las vacas alimentadas con metionina contra un 11% de pérdidas embrionarias de la vaca sin alimentar metionina. Si bien es cierto, desde el punto de vista estadístico, esta no es una diferencia significativa, desde el punto de vista comercial, yo creo que es muy importante, un 4%, yo creo que es importante desde el punto de vista económico. En gráfico de básicamente supervivencia de las vacas, básicamente las vacas que están preñadas, y acá tenemos dos líneas, creo que todos ustedes están acostumbrados a ver este tipo de gráficos de supervivencia. La línea azul son las vacas control, la línea roja, vacas con metionina, y básicamente los días promedios a preñez confirmada de las vacas control fueron 135 días. Los días promedios de las vacas con metionina fueron 118 días. Esto quiere decir que se ahorraron 17 días en la preñez confirmada. Acuérdense que cada día que se ahorra en preñez confirmada, al menos en Estados Unidos, eso vale entre 3 y 5 dólares. Desde el punto de vista de las vacas que se tuvieron que desechar en este ensayo, en los dos estudios, de las 470 vacas inscritas en el estudio de las dos universidades, un 20% de las vacas se tuvieron que desechar, las vacas control, contra un 13% de las vacas suplementadas con esmartamina. Diferencia significativa y comercialmente muy importante. Desde el punto de vista de incidencia de enfermedades, básicamente también son gráficos de supervivencia y tenemos vacas alimentadas, la cantidad de vacas alimentadas con metionina, la cantidad de vacas preñadas con con incidencias de enfermedades mayores a 1, comparada con las vacas control, también una diferencia significativa, y este HR, que es básicamente el riesgo que tienen las vacas control,
con respecto a las vacas de esmartamina fue significativo. Las vacas control tenían más riesgo a no quedar preñadas que las vacas alimentadas con esmartamina. Y la cantidad de vacas que se vendieron, de estas 400 vacas, se vendieron más vacas, tuvieron que desecharse y se terminaron descartadas y vendiéndose. De todas estas vacas, las vacas que no se alimentaron con esmartamina, se vendieron más vacas desde el punto de vista, y fue una diferencia también significativa comparada con las vacas de esmartamina. Todo esto quiere decir que no es definitivo, ninguno de cada uno de estos puntos individuales dice que la metionina tiene un efecto importante, pero en conjunto, cuando se miden todos estos parámetros, eso es lo que estos datos nos están diciendo. En conclusiones, las vacas que se alimentan metionina, no solo críticamente en el periodo de transición, pero también hasta que la vaca esté confirmada preñada, al menos hasta ese momento, las vacas tienen más leche, más proteína, más grasa, tienen menos infecciones uterinas, mayor salud hepática, tienen menores enfermedades metabólicas, tienen reducción de la pérdida de embrionarios y se ahorran los días a preñez confirmada. En definitiva, la pregunta, ¿por qué se deben usar aminoácidos en la dieta cuando empezamos con todo esto? ¿Y por qué es beneficioso para la reproducción? Los aminoácidos son nutrientes esenciales. Los aminoácidos, si no los damos, las vacas no los van a tener. Tienen funciones metabólicas. La lisina y la histidina y la metionina limitan la producción de leche y afectan la salud y la reproducción. Y de nuevo, el éxito de la preñez a término comienza con el reto. En definitiva, y de acuerdo a este gráfico que yo les decía, que la mayor cantidad de vacas se descartan inmediatamente después del parto, en realidad era verdad, las mejores vacas se morían y no debería ser así. Tenemos herramientas como para evitar que esto ocurra o no evitar que esto ocurra, sino que disminuir la incidencia de estas enfermedades y descartar las vacas no al principio de lactancia, sino más hacia el final de lactancia. Si con prácticas de manejo y prácticas nutricionales podemos lograr manejar esta incidencia de las cantidades de vacas que se desechan del acto desde los primeros días de lactancia hacia los últimos días de lactancia, logramos hacer esto con nuestros clientes y nuestros productores, vamos a lograr, vamos a hacer un gran beneficio para la industria y para la rentabilidad económica. Con esto, básicamente, es mi charla y no sé si hay algunas preguntas.